¿Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo? O eso parece. Pero espera, que la historia tiene más miga de lo que imaginábamos. Vamos al lío porque hay salseo del bueno. ¿Os acordáis de la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir? Pues parece que no fue tan fin de película como nos contaron. Todos nos quedamos de piedra cuando dijeron que habían cortado, sobre todo porque iban súper bien, ¿no? Se les veía súper enamorados, haciendo planes, todo muy bonito. Y de repente zas. Adiós muy buenas. Pero aquí viene lo gordo. Yo sinceramente creo que la cosa no fue tan sencilla. Muchos dicen que fue por las agendas, que si el trabajo, que si las distancias. Sí, claro, eso siempre es una excusa fácil. Pero yo, para ser honestos, sospecho que hubo algo más. Algo que no nos contaron. A ver, que Can Yaman es un torbellino, eso está claro. Y Demet es una artista genial. Pero juntar esos dos mundos, no sé yo si era tan fácil como parecía en las fotos de Instagram. Pensemos un poco. Can Yaman estaba en la cima del éxito, le salían proyectos por todas partes, sobre todo internacionales. Y Demet, pues igual, estaba en un momento clave de su carrera en Turquía. Compaginar eso. Es como querer que un huracán y una flor delicada vivan en la misma maceta. Lo que yo creo que está pasando es que la presión mediática les pudo. Cuando eres tan famoso, cada paso que das se analiza al milímetro. Cada sonrisa, cada mirada, cada like en redes sociales. Y eso cansa, ¿eh? Imaginaos tener que estar siempre perfectos, siempre sonrientes, siempre haciendo la pareja ideal para las cámaras. A la larga, eso agota. Y quizás, solo quizás, esa ruptura fue una forma de dar un respiro, de quitarse un poco de ese peso de encima. ¿Por qué ahora, qué vemos? Pues que han coincidido en eventos que se les ve hablando, que si sonríen, y ya se dispara todo. Que si vuelven, que si no vuelven. Es un no parar. Y yo me pregunto, ¿esto es real o es una estrategia para seguir dando de qué hablar? Porque seamos sinceros, una pareja como la de ellos genera un montón de titulares, y eso a la industria le viene genial. Y volviendo a la razón oculta que nos prometimos contar. Pues yo creo que la razón oculta fue, en gran parte, la imposibilidad de ser ellos mismos bajo tanto foco. Que se quisieran, seguro. Que se atrajeran, seguro. Pero aguantar ese ritmo de vida, de fama, de constantes comparaciones y juicios, eso desgasta cualquier relación, por muy fuerte que sea. Quizás vieron que era mejor poner distancia para no quemarse por completo. Piénsalo bien, si realmente hubieran cortado por lo más típico, ¿no creo que ahora se les viera tan cómodos? Juntos. Se les ve más relajados, como si hubieran pasado página, pero sin rencores. Y eso para mí, es una señal. Lo que yo sospecho es que la ruptura fue más un pause estratégico que un final definitivo. Una forma de decir, necesitamos un poco de aire, de recuperar su espacio individual sin la presión de ser la pareja de moda. Y ahora, quizás están viendo si ese aire les ha servido para reencontrarse de otra manera, más auténtica, menos forzada por los flashes. Y claro, la prensa al verlos juntos, saca sus conclusiones y nos pone a todos en vilo. ¿Volverán a ser novios? ¿Es solo una amistad muy fuerte? ¿O esto es una jugada maestra para avivar la llama y que se hable de ellos? A mí personalmente me da la impresión de que todavía hay algo entre ellos, algo que no ha terminado de apagarse. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la razón oculta de su ruptura fue la presión mediática o hay algo más turbio que no sabemos?